Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi programa Tras la Verdad Bíblica a través de este canal de YouTube, en donde semanalmente tratamos de llevar un video que pueda hablar acerca de las verdades bíblicas y las cosas que están pasando allá afuera, sobre todo que tienen que ver con nuestra iglesia, con nuestra amada iglesia. Este movimiento que surgió como un movimiento profético para llevar un mensaje específico a toda la humanidad, toda nación, tribu, lengua y pueblo. En este lugar analizamos los acontecimientos de allá afuera a la luz de la palabra de Dios, renglón tras renglón, precepto tras precepto, un poquito aquí, un poquito allá. Si no hablamos conforme a eso es porque no nos ha amanecido. Bien, en esta ocasión quiero presentarle, traer a ustedes algo que está ocurriendo frecuentemente en las iglesias, especialmente en nuestras iglesias adventistas. Y es el hecho de que de una u otra forma las influencias del mundo a través de las redes sociales, a través de la permisividad de nuestros líderes en las iglesias locales y también y sobre todo por la permisividad y la influencia de los líderes mundiales de la iglesia, esto ha venido causando preocupación, especialmente a mí. ¿Por qué digo especialmente a mí? Porque afecta a uno de los departamentos en los cuales yo he invertido mucho tiempo, y no solo yo, sé que muchos otros han invertido mucho tiempo en este departamento, trabajando para los jóvenes, luchando para que los jóvenes de nuestra iglesia se mantengan dentro de la iglesia y dentro de los principios y parámetros que una vez se establecieron para esta iglesia. Entonces hemos llegado al punto en el que nosotros ahora estamos viendo como un grupo de líderes, vamos a decir líderes entre comillas, o dirigentes de la iglesia, han abierto las puertas al mundo para que el mundo entre a la iglesia. Y le hemos permitido a nuestros jóvenes hacer cosas que antes no estaban permitidas. Antes no estaban permitidas. Eran cosas que no veíamos bien hacer dentro de la iglesia, ni siquiera fuera de la iglesia. En un video anterior, y para referirme a lo que voy a hablar ahora, en un video anterior yo estuve hablando acerca de un líder o un dirigente de una iglesia, un representante de una iglesia que en una actividad social, probablemente recaudación de fondos, pro recaudación de fondos, él se brindó para bailar con las féminas del lugar. Y la forma en que lo hacía era tan sensual, tan provocativa, tan mundana, que no era, vamos a decir, no se veía bien. No se ve bien en una persona cualquiera en ese tipo de baile, mucho menos en una persona de la envergadura de ese señor. Estoy hablando del video sobre el sacerdote que está bailando lambada, que en ese video yo le tuve que cambiar la música porque me ponía restricciones de derechos de autor. Así que yo en vez de ponerle la lambada, le puse el merengue, porque más o menos el ritmo es parecido y la forma del baile es casi parecida. Pero ustedes ven ese video que le voy a presentar aquí en la pantallita, en la parte de arriba, pues ustedes ven ese video y indudablemente por la persona de que se trata, ustedes lo ven aberrante ese video. Es aberrante en cualquier persona, pero si se trata de una persona que es líder espiritual de una iglesia, entonces no creo que sería la forma correcta de hacer una actividad pro recaudación de fondos. Hay otras formas que yo no apruebo, pero que hay otras formas en las que se pueden hacer actividades para recaudar fondos. Ahora bien, yo critiqué a ese señor, a ese sacerdote, yo lo critiqué por estar bailando y por hacerlo en la manera en que lo hacía. Ahora, a mí lo que me da pena es saber que dentro de nuestra iglesia hay jóvenes y hay líderes que se están dando la tarea de incluir bailes y danzas dentro de las actividades juveniles. No solamente, y entiéndase bien esto, no solamente fuera de la iglesia, sino también dentro de nuestra iglesia. Hemos venido
a introducir las pantomimas, hemos venido a introducir danzas rítmicas dentro de la iglesia, no en una forma probablemente como lo harían los evangélicos, pero una forma más disimulada, pero es la misma cosa. Ustedes lo ven, es la misma cosa. Yo le voy a presentar algunos videos, ahora en breve, le voy a presentar algunos videos para que ustedes vean que no estoy hablando mentira, ni estoy hablando por hablar. El movimiento juvenil adventista es un movimiento que a mí me duele porque es un departamento en el que he trabajado toda mi vida dentro de la iglesia de casi 40 años. No ininterrumpido, pero casi 40 años trabajando dentro del departamento juvenil, especialmente con los uniformados, en todos los departamentos, aventureros, conquistadores, guías mayores, e incluso con la sociedad de jóvenes. Entonces, tiene que molestarme, tiene que dolerme ver a mí cómo hay gente desaprensiva que no tienen principios bíblicos y que, sin embargo, ven esas cosas como normales y bien dentro de la iglesia, cuando eso le está haciendo daño a la iglesia y a la juventud de la iglesia. Estos videos que les voy a presentar aquí en este momento son un par de videos y estaré comentando acerca de ellos. Todos tienen que ver con nuestra iglesia. Lamentablemente, todos tienen que ver con nuestra iglesia. Con el primero que voy a comenzar es, hace un tiempo, no es un video nuevo, pero hace un tiempo unas jovencitas vestidas con uniforme de militar, que se supone son miembros del Club de Conquistadores o líderes del Club de Conquistadores, están haciendo una parte especial dentro de la iglesia, pero lo están haciendo bailando dentro de la iglesia. Es una danza al estilo evangélico, pero como quiera, es un baile dentro de la iglesia. Veamos este. Lamentablemente no es un himno de binario, ni nada tiene que ver con alabanza ni adoración. Y al fondo ustedes pueden ver que hay unos uniformados, lo que quiere decir que la actividad que se está realizando tiene que ver con la iglesia y con los clubes. ¿Entienden? Entonces, ese tipo de actividad son actividades que no deberían de permitirse en la iglesia porque no tienen ningún objetivo dentro de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo? Aprender a bailar, dar una parte especial. Si quieren dar una parte especial pueden hacerlo, no tienen necesidad de estar bailando en la iglesia. Pueden cantar, pueden recitar un poema, pueden hacer otra cosa, no necesariamente tienen que estar danzando. ¿Por qué llevar una danza adentro de la iglesia? ¿Por qué el Club de Conquistadores? Hoy en día nosotros tenemos ese tipo de actividad y de ese tipo de especiales o de presentaciones dentro de la iglesia. Indudablemente alguien no está haciendo su trabajo dentro de la iglesia. Alguien no lo está haciendo. Otro video es uno que se presenta que también tiene que ver con los conquistadores, y alguien pudiera decir al ver ese video, no, bueno, eso es probablemente en el África, Jamaica, no puedo distinguir exactamente dónde es la actividad, pero indudablemente tiene que ver con uno de los países africanos probablemente, por el estilo de baile.
porque los jamaiquinos básicamente usan el reggae para celebrar muchas de sus actividades. ¿Hasta qué punto la cultura tiene que ver con esas cosas que nosotros hacemos dentro de la iglesia? ¿Trasciende la Biblia más allá de la cultura o se impone la cultura por encima de los principios que dice la Biblia? Estamos hablando de la iglesia y estamos hablando del púlpito de la iglesia. ¿Entienden? Del púlpito de la iglesia. Cuando ustedes ven ese video, esa gente ahí, son movimientos sensuales que se usan en cualquier baile mundano y en cualquier discoteca. Lo que hemos ido a las discotecas sabemos lo que significa eso. ¿Entienden? Son bailes que son provocativos, son sensuales y están haciéndolo dentro de la iglesia en el púlpito. Ok, vamos a decir, es una danza de júbilo, es una danza de gozo, se están graduando los muchachos de guía mayor probablemente o de guía, no sé, porque no conozco la actividad, sé que están uniformados y por la edad de los jóvenes entiendo que debe ser del club de guías. Que hay alguna celebración porque veo que tienen certificados, lograron su objetivo, se graduaron, pasaron mucho trabajo. Ok, todo eso está bien. Yo viví toda esa experiencia, pero no estuve bailando de esa manera. Celebrábamos, claro que sí que celebrábamos. Cuando superábamos una prueba y podíamos alcanzar uno de nuestros objetivos. Pero de ahí a nosotros estar con esos movimientos pélvicos y esos movimientos de cintura, entonces la cosa es muy diferente. Hermano, la Biblia nos llama a nosotros a ser diferente al mundo. Pero nosotros queremos imponer la cultura a la Biblia. No, eso es cultural. No, hermano, no es cultural, es pecado. Eso no es cultural, eso es pecado. Eso es bailar dentro de la iglesia. Y nosotros no estamos llamados a bailar dentro de la iglesia. Estamos llamados a adorar al Señor dentro de la iglesia. Yo voy a explicar más luego qué dice la Biblia, qué dicen los escritos de hermanos White con respecto al asunto del baile. Eso lo vamos a hacer en un momentito. Es importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender que la Biblia trasciende lo cultural. No podemos nosotros seguir pretendiendo y hacer el jueguito de que, eso tiene que ver con la cultura. Miren algo, por ejemplo, para que ustedes vean lo que es lo cultural. Y entonces agarran eso como una excusa para entonces traerlo a la iglesia, especialmente con los jóvenes de nuestra iglesia, de los clubes. ¿Ustedes creen que sea necesario que nosotros subamos al escenario de uno de los campamentos? Me imagino que eso es en el Asia, por esos lados. En uno de esos países. Australia, quién sabe. Ustedes ven en la pantalla al lado derecho, probablemente izquierdo de su pantalla, el logo de Hope Media Channel, transmitiendo esa actividad. Es una actividad en donde está celebrándose un camporí, una actividad juvenil. E incluimos la parte cultural, la parte vamos a decir que tiene que ver con la cultura de ese lugar en una danza nativa o primitiva. Miren, las danzas básicamente y bien específicamente dentro de las culturas de los pueblos eran ofrecidas a sus dioses y o a los dignatarios, a gente, vamos a decir, de mucho poder. Y los pueblos se reunían alrededor de sus dioses y a celebrar sus dioses y a celebrar sus fiestas en danzas. Incluso nuestros nativos americanos de aquí de América del Norte, América del Sur, América Central, incluyendo los del Caribe, hacían lo mismo también. Hacían danzas para celebrar victorias de guerra, hacían danzas para celebrar la cosecha, hacían danzas
para celebrar la lluvia, hacían danza para llamar la lluvia, hacían danza para todo, pero siempre dedicada a sus dioses. ¿Cómo es que entonces nosotros subimos un grupo de jóvenes de nuestra iglesia vestidos en esa forma? Claro, es su forma, vamos a decir, cultural de celebrar ese tipo de actividades, en un púlpito o en un escenario donde hay cientos de miles de niños y personas alrededor del mundo viendo esos eventos, y nosotros transmitir eso. Explíquenme ustedes cómo nosotros entonces vamos a atraer a nuestros jóvenes del mundo para que ellos abandonen el mundo y dejen las cosas que hay en el mundo. Entonces nosotros les traemos las cosas del mundo para que ellos se sientan cómodos dentro de la iglesia, no extrañando las cosas que están en el mundo. Podrán decir que soy fariseo, que soy muy legalista. Lo cierto es que ese tipo de actividades, lo que trae como consecuencia es lo que yo les voy a mostrar en este video. Tan simple como eso. Yo les voy a enseñar este video a ustedes para que entonces ustedes juzguen si ese tipo de actividades no trae como consecuencia estos asuntos dentro de la iglesia. Vamos a ver este video. Ese video que ustedes están viendo ahora mismo es un video de la India, un lugar llamado Ottapalan en la India. Ottapalan. Yo lo busqué en el Google para saber más o menos dónde estaba ubicado. Pero si ustedes ven al fondo, dice Seventh Day Adventist. Hay diferentes iglesias que han salido de nosotros que se llaman Seventh Day Adventist también. Pero habría que ver realmente porque tiene el logo oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, si ustedes ven al fondo. Y los jóvenes que están subiendo a bailar allí no lo están haciendo en un estilo, vamos a decir, de danza cristiana, vamos a poner así entre comillas. Ellos están bailando música del mundo en un estilo mundano. Porque ese es un festival que se celebró en este año. Hace unos días se celebró ese festival y nosotros vemos allí jóvenes que van en grupo, que van solitas, que se presentan para hacer un baile. Y me imagino que todos ellos son parte de la escuela que está promoviendo esa actividad. Porque ahí dice claramente Higher Secondary School. O sea, la escuela secundaria superior de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, celebrando un festival en el año 2023 y tenemos este concurso. ¿Qué les parece a ustedes? Auspiciado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día con el logo oficial de la iglesia. No hay montaje allí, no hay maldad allí, simplemente estamos viendo a un grupo de jóvenes a los que se le está permitiendo traer las cosas del mundo para tenerlo tranquilo en la iglesia y que no se vayan al mundo. Pero ya ellos están en el mundo, son los que están dentro de la iglesia. Entonces nosotros estamos permitiendo ese tipo de baile. Es cualquier baile del mundo, cualquier baile mundanal. Yo dando golpes de barriga, haciendo twerking. Ustedes lo están viendo en su pantalla en este momento. Entonces no es posible, hermanos, que nosotros podamos seguir permitiendo que cosas como esas puedan seguir pasando en nuestras iglesias. Y eso no es nada. Eso es fuera de la iglesia. Eso es, vamos a decir, tal vez en un salón de acto o algo así. Ustedes puedan decir, oh, bueno, Luis, pero eso no está en la iglesia, eso es un salón de acto. Y no todo el que va a la escuela secundaria es adventista del séptimo día. Ok, estamos de acuerdo en esa parte. No todo el que va a la escuela adventista del séptimo día, a los colegios adventistas, ni a las universidades adventistas son adventistas. Pero los principios y la institución sí son adventistas. Los profesores sí son adventistas. Y aunque no lo sean, tienen que estar regidos bajo las políticas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial. Si no es así, vamos a cerrar ese negocio y dejemos esto.
Si nosotros vamos a seguir permitiendo ese tipo de cosas, vamos a cerrar este negocio, dejemos esto. Dejémoselo a los evangélicos, a los católicos, a los mormones, a los testigos de Jehová, porque nosotros, siendo la iglesia adventista del séptimo día, creyéndonos que tenemos un origen profético, un llamado divino para predicar un mensaje especial en estos últimos días, y lo que estamos haciendo ese tipo de vagamundería dentro de la iglesia, vamos a cerrar este negocio y dejemos aquí mismo. Dejémoslo aquí, porque no hay manera que nosotros sigamos haciendo esas cosas y que nos llamemos un pueblo profético. Que digamos que venimos de una profecía, que venimos de una visión, que venimos de los planes de Dios. Mentira, no nos engañemos entonces. Soltemos esto y dejamos este negocio. Y eso no es nada. Este video sucedió en un camporí. Muy triste, fiestas y bailes en los camporís de los conquistadores. Ustedes están viendo allí, y lo que están viendo son niños uniformados con el uniforme del Club de Conquistadores, bailando al estilo del mundo. Ahí ellos están dándole rienda suelta a lo que normalmente hacen en sus iglesias, lo que hacen en sus casas y probablemente en sus escuelas, en el barrio, porque no hay nadie en la iglesia que le diga que lo que están haciendo está mal. Yo comparo ese video con un video de mi barrio, República Dominicana, y la única diferencia es la vestimenta. La única diferencia que vamos a tener es la vestimenta. Más nada. Que dice que son del Club de Conquistadores y aquellos son del mundo, son hijos de nadie. ¿Entienden? Ese es el asunto. Y ustedes lo están viendo, mira. Exactamente como hacen los raperos, los reggaetoneros, los demboceros, aquella gente que están en el medio y a mover la colita, como diríamos en mi país. ¿Entienden? Entonces, hermanos, no nos llamemos a engaños. La Biblia habla claramente qué pasaría en los últimos tiempos y la iglesia adventista se está encaminando a cumplir la profecía en ella. Y aquellos detractores de la iglesia adventista entonces están teniendo razón sobre lo que están diciendo en contra de la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros queremos ser ahora una iglesia que atraiga a los jóvenes con las cosas del mundo. No, hermanos. No podemos estar atrayendo a los jóvenes con las cosas del mundo porque no lo estamos sacando del mundo. Estamos cambiándolo de un lugar al otro, pero dentro del mundo. Ponemos el título Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero al entrar estamos entrando a otro departamento del mundo, donde nos creemos que estamos con Dios, pero no estamos con Dios. Miren, la Biblia habla de 3 situaciones y vamos a la Biblia ahora. La Biblia habla de 3 situaciones que se presentaron en el antiguo Israel. 2 en el antiguo Israel y una de ellas en el Nuevo Testamento. Y yo voy a referirme a ellas y le voy a dar citas para que ustedes entonces puedan ver por ustedes mismos y puedan estudiar la Biblia y puedan estudiar los escritos de la hermana White y ver que lo que yo estoy diciendo no es asunto de fanatismo, no es asunto de que yo quiero ser más santo que todo el mundo o ser muy fariseo, muy legalista. No. Primer hecho, Éxodo 32, 15 al 19. Allí Moisés está en el monte Sinaí en la presencia del Señor, recibiendo instrucciones del Señor mientras el pueblo está allá abajo esperando. Y ustedes conocen la historia, yo no voy a hacer la historia. Ustedes conocen, o si no la conocen, vayan a la Biblia, le di la cita, Éxodo 32, del 15 al 19, específicamente le relato la parte que dice allí. Moisés baja, y mientras vienen bajando, acercándose al pueblo, escuchan voceríos.
Josué, que anda acompañando a Moisés, le dice, yo oigo vocerío de guerra. Alguien está peleando en el campamento. Están atacando el campamento, le dice a Moisés. Moisés, que conocía el pueblo, que conocía Egipto y conocía la corte de Egipto, dice, eso no es alarido de guerras. Eso no es pidiendo ayuda ni pidiendo auxilio que están. Eso es vocerío de alegría, de algarabía, de júbilo. ¿Por qué? Porque estaban allá abajo adorando al becerro. Ese estilo de música y de adoración es un estilo de música y adoración mundana que tienen que ver con la adoración a los dioses. Solamente las personas que adoraban a los dioses tenían que hacer mucha bulla, tenían que hacer mucho ruido, mucho escándalo, saltar, vocear, hacer muchísimas cosas. Entonces, cuando Moisés baja, efectivamente, el pueblo está alrededor del becerro, adorando al becerro. Moisés se enoja, rompe la tabla y ahí termina el caso. Moisés tiene que subir otra vez, pero esa parte ya no me interesa. Lo que me interesa es ese momento. Moisés supo distinguir, y eso es lo que no está haciendo el cuerpo dirigencial de la iglesia. Moisés supo distinguir, Josué no lo hizo, Josué no distinguió, Moisés sí. ¿Por qué Moisés pudo distinguir y Josué no? Cuando ambos eran de Egipto. Habían nacido y crecido en Egipto los dos. Moisés tenía conocimiento de ese tipo de celebración. Josué no, porque ellos nunca habían celebrado eso. Ellos habían visto probablemente, pero Moisés conocía. Además, el Señor se lo advirtió a Moisés, porque el Señor le revela las cosas a sus hijos. Entonces, Moisés distinguió, Josué no pudo distinguir, y ambos escucharon lo mismo. Sucede que hoy estamos viendo lo mismo, pero hay quienes lo distinguen y hay quienes no lo distinguen. ¿Por qué? Porque la diferencia está en que unos escuchan la voz de Dios a través de su palabra, otros no escuchan la voz de Dios, solamente lo que sus oídos escuchan. Pero ellos no saben distinguir, porque el asunto no es el oído, es el espíritu. Y eso era lo que pasaba con Moisés. Y ese es el primer ejemplo. Algarabía, gozo, mucha euforia, mucha celebración, mucha bulla. Segundo caso, tenemos a Daniel y sus amigos. Antes de Daniel y sus amigos, quiero hacer mención de lo que pasó con Elías. Elías en el Monte Carmelo. ¿Ustedes se recuerdan? Los sacerdotes se pasaron horas celebrando, voceando, vociferando, atarrasgándose, haciendo cuantas cosas hacían en sus rituales para llamar la atención de sus dioses. Y Elías lo que hacía era que se burlaba de ellos. A lo mejor está durmiendo, vocea un poco más fuerte, porque Elías sabía, Elías distinguía. ¿Por qué Elías pudo distinguir y ellos no pudieron distinguir? La misma razón. Es un patrón. Para tú poder distinguir las cosas del mundo de las cosas espirituales, tú tienes que ser espiritual, porque las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente. Con el espíritu. Vamos al caso de Daniel. Daniel y sus amigos. Daniel no estaba ahí. ¿Quién sabe estaba Daniel? A lo mejor el rey lo quiso proteger. Conociendo a Daniel, quiere proteger a Daniel y lo manda afuera, lo manda a algún otro lugar. Así que solo están sus amigos, pero ya sus amigos tenían el mismo conocimiento que Daniel. Tenían, vamos a decir, el mismo nivel espiritual que Daniel. El mismo conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, el mismo tenía Daniel y sus amigos. Ahora se llega al momento en el que es probada su fe. ¿Cómo? Con la música, con el salterio, con el tamboril, con la tambora, con la güira, con la
con el acordeón, con el saxofón, la trompeta, los redoblantes, y todos esos instrumentos que se usaron en aquel entonces, no sé cuál era. Pero llega el momento en que entonces el rey manda a que todos, el que escuche la música, el sonido de la música, se postre para adorar. Y la música como instrumento de adoración es poderosa. La música como instrumento de adoración es poderosa. Hace que las personas reaccionen en la dirección que las personas que están dirigiendo la música quieren. En este caso era arrodillarse y reverenciar la imagen. Hay quienes lloran, hay quienes se tiran en el suelo y se revuelcan en el piso, se revuelcan por todas partes, corren de aquí para allá, actúan de manera diferente, porque la música hace esa influencia sobre las personas. Porque entonces, si todo el pueblo, vamos a decir, no todo el pueblo, pero ahí estaba el pueblo de Israel, miles de personas paradas frente a la imagen, que se supone no debieron de arrodillarse delante de la imagen al sonido de los instrumentos, pero solamente 3 permanecieron de pie. ¿Por qué? Porque ellos distinguieron y los demás no. Y volvemos al mismo principio. No saben distinguir entre lo profano y entre lo sagrado, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no están en eso. Ellos no están en eso. Lamentablemente es así. No están en eso. Y Daniel y los amigos de Daniel entonces prefirieron ser echados al foso de fuego, al horno de fuego, y ser quemados vivos en lugar de adorar a la imagen y postrarse al sonido de la música. El tercer ejemplo que quiero traerle a colación es el de Salomé. ¿Recuerdan? En una fiesta, en un baile, una decapitación, un hijo de Dios. Cuando ustedes estudian la Biblia, ustedes se dan cuenta que en ninguno de los servicios de adoración que se hacían en el templo habían danzas. Nadie puede probarme a mí eso. Porque no hay un solo texto en la Biblia que me diga a mí que en los servicios de adoración que se hacían en el templo habían danzas. David danzó, es el texto que más le gusta a las personas que quieren justificar el baile. Bueno, David adulteró, David mató. ¿Por qué no hacen lo mismo? David agarró la mujer de su amigo, de su general, de uno de ellos, se la cogió, la preñó y lo mandó a matar a él. Hagan ustedes lo mismo. David danzó. Ok, David danzó, pero hagan ustedes lo mismo que hizo David. Hay textos en la Biblia que yo quiero referirme a ellos. Específicamente, hay 3 palabras que se utilizan para danzar, danzas o algo por el estilo en la traducción al español. La primera de ellas es raká. Raká es una palabra que se encuentra en Eclesiastés 3:4, Job 21:11 y algunos otros textos, y allí la palabra que se utiliza es raká, que significa dar saltos arriba y abajo. Las celebraciones que hacían, especialmente cuando Moisés cruza el Mar Rojo y María con las otras mujeres cogieron un pandero y comenzaron a tocar el pandero y a danzar, Éxodo 32:20. Allí la palabra que se utiliza es mekola. Mekola es una forma de celebración
que en grupos comienzan a dar vueltas, a tocar pandero, como cuando tú estás contento. No tenía nada que ver con la adoración, vamos a decir, en el templo del Señor. Nada que ver con los servicios de adoración del Señor. Simplemente un momento de júbilo y de gozo. El asunto es, hermanos, que cuando María viene con las mujeres, no lo hace en un momento de adoración al Señor, sino en un momento de celebración de victoria. Celebración de victoria. Ha sobrevivido y es algo que hay que celebrarlo. Pero ahí nadie se puso a estar dando golpe de barriga. Estoy seguro que no. No, nadie se puso a dar golpe de barriga. Estaba hablando acerca de la celebración de una actividad que traiga muchas emociones. La Serie Mundial del béisbol es un momento bien emotivo porque diferentes equipos han venido trabajando durante algunos meses, peleando entre ellos, van a decir, compitiendo entre ellos para ver quién es el mejor. Al final quedan dos equipos y de ellos uno tiene que ser el campeón. Indudablemente que alcanzar la victoria sobre el otro es un motivo de mucha alegría. Así que en el último out, los que están en el dugout, los que están allá en la grada, en el pitcher, en el lugar donde están los pitchers, y los que están en el terreno, se juntan en el terreno, comienzan a abrazarse y a saltar y a brincar y a gozar. Eso se llama Mekola. Eso es lo que quiere decir Makol. Comienzan a saltar y a dar vueltas. Y eso es lo que quiere decir Karar. Las 4 palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento para referirse a danza. Makol, Mekola, Raka y Karar. Todas tienen que ver con celebración de victoria, de gozo, por algún acontecimiento. No hay un solo texto en la Biblia, hermano, por más que usted lo busque, que diga que cuando los sacerdotes hacían sacrificio y entraban al templo a llevar la sangre de los corderos, o cuando iban en el día de Yom Kippur, había un grupo de mujeres bailando en el templo. En el Nuevo Testamento, ustedes podrán buscar todo lo que quieran y no van a encontrar un solo texto en donde Pablo, Pedro o ninguno de los otros discípulos sugiera la idea de tener una coreografía dentro de la iglesia para ser parte de la adoración al Señor. Nunca lo dice. Entonces, ¿por qué hoy nosotros queremos imitar al mundo y a las demás iglesias con traer danzas dentro de la iglesia? Con permitirles a nuestros jóvenes danzar o bailar ese tipo de música dentro de nuestras iglesias y fuera de nuestras iglesias, en las actividades en donde está el logo de la iglesia diciendo nosotros apoyamos la actividad. Ahora, yo se lo achaco personalmente a Luis Corsino. Yo le achaco eso a los ancianos de la iglesia, que no tienen una preparación, no solamente como ancianos, sino como cristianos, porque no conocen la Biblia ni conocen los escritos de profecía, los escritos del espíritu de profecía. No lo conocen, no lo estudian, no lo leen. De hecho, ni creen en ellos. Entonces, no tienen conocimiento de la palabra de Dios, no tienen conocimiento del espíritu de profecía y no están convertidos. Y si están convertidos, no están convencidos. Y ahí están los ancianos de iglesia, permisivos, ancianos celí. Ahí están los líderes de las conferencias, de las asociaciones y los líderes mundiales de la conferencia. Y eso recae sobre el director mundial de los conquistadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Llámese Andrés Peralta. ¿Por qué? Porque él es el líder mundial y él está viendo y él está participando en esas actividades. Cada vez que hay un camporí en cualquier parte del mundo, sea en Brasil, sea en México, sea en Argentina,
sea en Asia, sea en África, ahí él está metido. Y él es parte de eso. Y en las asociaciones, los directores de jóvenes están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que hoy en día, muchos de esos dirigentes, de esos líderes, son más bien influencers y programan actividades para crear contenidos, para poder subir a las redes y tener un trending en las redes, tener views en las redes, tener likes en las redes y tener followers en las redes. No estamos pensando en los muchachos, estamos pensando en qué contenido nosotros vamos a crear que pueda traer más views y más likes y yo pueda conseguir tener, vamos a decir, ser un influencer dentro de la iglesia. Aparte de eso, estamos haciendo un uso excesivo de lo novedoso. Miren, la novedad es buena. Yo no estoy en contra de la novedad. Hay que hacer cosas novedosas, hay que hacer cosas que salgan de la rutina a veces y que no sea igual a lo que se ha estado haciendo antes. Pero cuando nosotros hacemos un uso excesivo de la novedad, entonces pasa lo que está pasando ahora. Queremos hacer algo mucho más espectacular que lo que estuvo el anterior para nosotros sobresalir sobre el anterior. No nos interesa en nada la parte espiritual. No nos interesa en nada la parte, vamos a decir, emocional de los jóvenes. No nos interesa que ellos conozcan doctrinas de la iglesia, aunque el club tiene que ver con eso, pero solamente se está llevando a cabo como un currículum o como un requisito para tú poder pasar una clase y poder investirte de una clase. Es diferente, porque los guías y los guías mayores para poder investirse tienen que estudiar los espíritus de profecía, tienen que estudiar el santuario, tienen que estudiar muchas cosas, pero solo lo hacen de puramente académico. Puramente académico. Nada tiene que ver con una preparación espiritual de concientizarse, de concienciarse y de saber que lo que están estudiando es para salvación y vida eterna, no para pasar una prueba y conseguir una insignia, un botón y un reconocimiento. Mientras eso sea así, eso no tiene valor. Entonces, yo quiero compartir con ustedes, para terminar este video, algunas citas del espíritu de profecía al que muchos no creen, incluyendo a nuestros líderes. Pero yo sí creo y los uso cuando tengo que usarlo. Él está hablando en Conducción del Niño. Eso fue publicado en la Review Herald el 13 de marzo de 1894. Hermana White hablando allí acerca de los hijos, dice: no han de educar a sus hijos para que asistan a fiestas, conciertos y bailes, que propicien y asistan a festejos, porque estos son los usos de las gentes. Los usos, las costumbres. Esas son las costumbres del mundo. El preparar a los muchachos, el ayudarlo, animarlo a participar o propiciar actividades en donde ellos puedan bailar, puedan estar en conciertos, en fiestas y cosas así. No estamos llamados para eso. La misma revista, en la Review Herald del 13 de abril del año 1897, 3 años después, dice ella lo siguiente: ¿o qué cuenta tendrán que dar o rendir esos padres ante Dios? Deshonran a Dios y enaltecen a sus hijos descarriados. Abren la puerta a las diversiones que en lo pasado condenaban. Por principio, dice ella, en el pasado los padres condenaban esas actividades, pero hoy se lo permiten a sus hijos. Han permitido que los juegos de naipes, las barajas y los bailes ganen a sus hijos para el mundo. Y
Aquí hay una cita que yo encontré que es bien contundente y también quiero compartirla por último con ustedes. Esto se encuentra en Conducción del Niño. Estamos viviendo en una época desgraciada para los jóvenes. Fíjense cómo dice ella, una época desgraciada para los jóvenes. La influencia que prevalece en la sociedad favorece el dejarlos seguir la inclinación natural de sus propias mentes. Si sus hijos tienen mala conducta, los padres se consuelan pensando que cuando sean mayores y razonen por su cuenta, dejarán sus malos hábitos y llegarán a ser hombres y mujeres útiles. ¡Qué error!, dice ella. Durante años permiten a un enemigo que siembre malos hábitos en el jardín del corazón y dejen que crezcan y se fortalezcan, no discerniendo aparentemente los peligros ocultos y el terrible fin de la senda que les parece ser el camino de la felicidad. En muchos casos, toda la labor que se haga más tarde en favor de estos jóvenes no servirá de nada. Eso se encuentra en la educación cristiana bajo el título de una época desgraciada. Miren, todo el trabajo que uno pueda hacer no va a servir para nada si los padres no educan a sus hijos. El Club de Conquistadores es el mejor programa que pueda tener cualquier institución sobre esta tierra. Ese Club de Conquistadores, que es bien atacado por muchas personas y que yo defiendo, porque creo en la filosofía, en los objetivos, en la motivación, en la organización, en todo, en el programa en general. En todo creo sobre el Club de los Conquistadores y los uniformados. Ahora, el camino por donde lo están llevando, en lo personal, a mí me molesta y me duele mucho. Me molesta y me duele mucho. Y yo quisiera que en algún momento el Señor pudiera tocar los corazones, comenzando desde el director mundial hasta el director local de la iglesia, para que ellos se recapaciten en lo que están haciendo en las actividades de los conquistadores. Padres, cuiden a sus hijos. Si es necesario no mandarlos, no lo manden. Protéjanlos. El club es bueno. Los dirigentes no están siendo buenos. Si no son líderes que amen al Señor y quieran servir al Señor bajo los principios del Señor, es mejor que no manden sus niños al club, porque se van a perder allí adentro. Dios le bendiga. Acepto sus comentarios. Puede que no estén a favor, pero ¿qué les puedo decir? Yo he hablado conforme a la ley y al testimonio, renglón tras renglón y precepto tras precepto. Tan simple como eso. He hablado porque me ha amanecido. Dios le bendiga. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.